entiendo. Ok. 1, 2, 3. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos en el episodio 7 de este podcast de Mi Diario Caminar. Yo soy Adriana y me acompaña Diego. Así es. El día de hoy vamos a tomar otro tema interesante que, como han ido evolucionando los temas, creemos que este es bastante importante. La vez pasada hablamos sobre el cielo y el infierno. Hoy vamos a tomar como tema a Dios y al diablo. Uh-huh. ¿Ok? Vamos a ver por qué dice que existe un diablo cuando Dios dice que todo es amor. Entonces, ¿quién lo inventó? ¿Cómo aparece? ¿El por qué? Y vamos a ver un poquito más, a ver cómo podemos entender esto. Realmente no entiendo por qué tiene que haber un diablo, si es invento de los humanos o es invento de quién. Vamos a ver, pues, ¿qué nos puedes platicar sobre eso? O sea, ¿qué se te ocurre a ti? Porque yo digo que es invento de los humanos. Pues sí, pero Ya, obviamente... se acabó el podcast. Ok, ya, bye. No, no es cierto. Seguramente hay mucho que escarbar por ahí. Sí. Y ha de haber cientos de teorías. Vamos a ver unas poquitas, a ver. Pues la primera es la de la dualidad, ¿no? Sí, bueno, o sea, ya estuvimos hablando un poco de la dualidad. Uh-huh. La dualidad es lo opuesto, entonces si Dios es amor, teóricamente con la dualidad debería de haber Odio o odio miedo. o la falta de amor. Uh-huh. Entonces el diablo podría ser esa contraparte que es la falta de amor. Uh-huh. Ok, lo entiendo, eso lo entiendo. Pero, ¿por qué? Pues porque es la manera en la que funcionamos como sistema. O sea, tenemos un sistema político, un sistema religioso, un sistema económico que está basado totalmente en las dualidades constantemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay ricos, quiere decir que hay extremo pobres, ¿no? Uh-huh. Y en la religión, pues obviamente tienes un Dios de amor. Uh-huh. Entonces tiene que haber un Dios, no le vamos a llamar así porque no le gusta a nuestra religión monoteísta, pero es un Dios de la contraparte del amor, que vendría siendo el miedo, que es el odio, ¿no? Ajá, okay. Entonces, por eso lo tenemos. Y por eso es tan fácil para nosotros, porque vivimos en este mundo dual, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿de dónde viene? Pues siempre nos tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, a Génesis, que se habla de la creación, ¿no? Uh-huh. Ya lo hemos hecho antes y otra vez pues no va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver dónde viene este diablo, ¿no? Uh-huh. Y diablo, pues viene una palabra en italiano, creo, diabolo, ¿no? Pero realmente nunca se menciona así en la Biblia con el nombre diablo. ¿Tú lo recuerdas como diablo? No. ¿No? ¿Cómo le llaman en la Biblia? Dime. Pues hay una historia de un ángel que era el ángel más hermoso de todos y que era el ángel favorito de Dios. Dios en teoría pues no debería tener favoritos, pero pues, como ya sabemos que Dios y Dios no tan Dios, tenía favorito, ¿no? ¿Y cómo se llama? Luzbel. Luzbel, sí, claro. Luzbel, ¿no? Que quiere decir luz bella, ¿no? Bella luz. Entonces ese ángel se rebela contra Dios. Entonces es un ángel que es arrojado del cielo hacia al no estar en la presencia divina, no estar en la presencia de Dios, entonces se va a un lugar de oscuridad, porque Dios es la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces cambia su nombre ese de Luzbel a Lucifer, que uh-huh. en el catecismo nos decían que significaba luz fea, ¿no? Lucifer, uh-huh. ¿no? Pero realmente en la palabra Lucifer no significaría eso, significaría luz, primera luz, la luz del amanecer, ¿no? De hecho, Lucifer es el mismo que Venus como planeta. Uh-huh. ¿Te acuerdas que
la diosa, ¿cómo se llama la diosa? Astarte, Ishtar, una de las más grandes diosas de la mitología sumeria, babilónica, acadia, ¿no? Y también pues representada en Egipto y representada en Grecia, en todos lados estaba la diosa esta, que era la diosa. ¿Te acuerdas qué padre lo que estamos viendo de la diosa esta? Oh, sí, sí, sí. Que era una diosa de la fertilidad, diosa de la belleza. De hecho, la Pascua cristiana, en inglés se dice Easter, ¿no? Sí, el Easter Bunny, el conejito de claro. Pascua, ¿no? Y Easter viene de Ishtar, ¿no? Del mismo nombre de la diosa. Entonces, la diosa tenía 2 hijos, ¿no? Uno de ellos era Lucifer. Y ese es el nombre que se utiliza en la Biblia, Lucifer, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que te platiqué en otro podcast? Que en el libro de Conversaciones con Dios, cuando está en la creación, todo es luz. Todo es luz y una alma le dice a Dios que cómo puede experimentar, y Dios le dice, es que para experimentar tienes que vivir algo que no eres. Entonces le dice ella, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que no soy? Pues es que todos somos luz. Eres una vela eres la llama de una vela en el sol. Exacto. Entonces nadie te puede ver. Nadie te puede ver. Entonces le dice, pero ¿cómo puedo hacer para experimentar? Entonces tienes que ser lo que no eres para saber lo que eres. Sí. Entonces ahí es donde le dice él, pues tú te vas a tener que sacrificar. Separar. Y vas a tener que ser la oscuridad de tu propia luz para que puedas experimentar la luz que eres. Y así es como nace la oscuridad, ¿no? Entonces eso, no sé, estoy pensando, Lucifer realmente era un ángel caído, o al igual que Judas hizo el sacrificio más grande de la historia al traicionar a Jesucristo. Entonces Lucifer tuvo que ser oscuridad para que todos viéramos la luz. Sí, probablemente de ahí viene la idea, porque si no tenemos este sistema de dualidad, pues no funciona nada de lo que tenemos en la vida. Claro. Entonces sí tiene que haber alguien que se tenga que sacrificar. O sea, así como se dice que en el Consejo de las Almas, cuando estamos allá arriba decidiendo reencarnar, pues uno tiene que decir, no, yo voy a ser el villano ahora, ¿no? La vez pasada. Cuando están repartiendo los papeles de la obra de teatro. Exactamente, los roles. Dice, no, pues yo voy a ser el malo ahora, ¿no? Porque hasta ahorita no he matado a nadie, ahora quiero matar, ¿no? Y entonces, pues así pasa. Entonces a él le tocó la rifa del tigre, porque sí, porque la verdad es que si Dios, el Todopoderoso, todo es energía y todo es amor, pero él al querer experimentarse y conocerse, tiene que hacer y mover tantas piezas, pues eso es una pieza más, y no quiere decir que Lucifer, el diablo, como le quieran llamar, tenga el gran poder del Todopoderoso, pero tiene un poder, y él es el poder que nosotros le demos también, porque si no le damos poder no va a tener, sino, o sea, no lo alimentamos, pues no alimentamos esa energía. Así es. Teóricamente. Entonces, simplemente es en el plano
dual Ajá. en el que exista para que nosotros podamos crecer. Exactamente, Y se necesita, pues. exactamente, Si no, no se funciona nada. necesita, exactamente, pero no tenemos por qué alimentar esa parte. O sea, nosotros tenemos el libre albedrío de tomar el camino que deseemos, Sí. y no y podemos eliminar esa parte oscura, porque todos tenemos una parte oscura, todos tenemos Así es. igual dentro de nosotros tenemos esa dualidad, lo bueno y lo no tan bueno, porque no es lo malo, es lo Sí. no tan bueno. Entonces, como todo, ¿no? Es una decisión. Sí. Y lo que pasa es que también siempre emitimos juicio. O sea, los seres humanos sí. siempre estamos enjuiciando, esto es más rico que esto otro, o sea, esto es rico y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Siempre tenemos el extremo, ¿no? Entonces, cuando dejamos de emitir juicio, pues empezamos a vivir una vida mucho más tranquila. Entonces también es como que nosotros empezamos a decir, pues es que ya no quiero emitir juicio, y por lo mismo eres cuidadoso cuando utilizas tus palabras. Entonces no dices es malo, dices es lo que se necesita. Exactamente. ¿Cómo podemos saber qué tan rico es descansar? Cuando estás muy cansado y entonces descansas. ¿Cómo puedes saber qué tan rica está la comida? A menos de que hayas comido comida muy mala, ¿no? Entonces, o no tan rica. Ajá, exacto, mira, ahí estás usando. Exacto, o sea, todo es percepciones y cómo, porque acuérdense que la palabra se materializa. Entonces, ahí es donde tenemos que escoger y ser muy selectivos, y tenemos que educarnos y acostumbrarnos a ver las cosas de diferente manera para que se refleje en nuestra vida y nuestra vida vaya cambiando y vaya generando lo que nosotros siempre hemos querido. Entonces, en primera, no debemos de querer, simplemente debemos de dar gracias por lo que tenemos, porque si queremos algo es que no lo tenemos. Así es. Eso en primer lugar. Entonces, siempre vamos a dar gracias por lo que tenemos. Así es. Y eso el universo nos va a dar más de eso, ¿no? Pero bueno, ya me salgo. Y ahora regresemos. Sí, ya sé. Al diablo. No, es que me salgo de contexto y yo me voy y sigo Estamos camino. en el tema, estamos en el tema. Bueno, sí. Totalmente el tema, exactamente. ¿no? Entonces Volvemos al diablo. Sí, entonces, por lo menos ya a Lucifer ya le estamos quitando esa culpa que traía asociada y demás, y simplemente le estamos dando un lugar muy diferente. Ahora, volvemos al diablo, porque de eso empezamos hablando, Sí, claro. el diablo. Ahora, ¿dónde sale el diablo? ¿Cómo es el diablo, Adriana? Descríbeme el diablo típico que te contaron cuando eras niña y que sale en el casino. ¿Te acuerdas? En el casino del diablo, Así en es. Hermosillo, donde se apareció. Bueno. ¿Cómo es un diablo? Se supone que tiene una pata de cabra y la otra una de pollo. Y sí, algo así, ¿no? Que tiene cuernos. Así es. Una piochita. Tiene cola. Picuda. Ajá, no sé a quién se le ocurrió esa imagen, no sé. Oye, también fue a Dante. Dante también metió su mano ahí, porque Dante en la Divina Comedia no describe el diablo. No describe al diablo ni a Lucifer, describe el infierno, pero no lo describe a él. Entonces, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde viene? Baphomet. Bafo, Bufus. Bafo. Met. Ok, sí, pero digo, Bafo, es que me suena Bafo a algo del diablo. No, es que Baphomet era un dios, digamos, la personificación de un dios que tenía cabeza de chivo y obviamente con cuernos de chivo, de carnero. Tenía cuerpo andrógino, o sea, tenía pechos, pero tenía tanto aparato reproductivo femenino como masculino, las piernas como de cabra, y luego sale haciendo con unos símbolos también así con la mano, con un como báculo, ¿no?
A veces lo ponían con alas como de murciélago o alas de ángel, Ah, bueno, dependiendo, sí, ¿no? sí, Y luego siempre alas. lo caracterizan con la estrella de 6 picos, ¿no? Ajá, ajá, ¿No? O 7 picos, perdón. sí. Entonces, esa es una imagen así bien satánica, ¿no? O sea, es básicamente como pensamos que es el diablo y Satanás, o sea, la forma fea. Pero Baphomet realmente representaba otra cosa. Representaba en los países nórdicos, en la época de la, digamos, Navidad para nuestro mundo, en el mundo antiguo, allá entre los vikingos y los germánicos del norte de Europa, era el Yule, ¿no? La época de Yule, que era el invierno, y entonces tenían esta imagen de este dios que estaba asociado con Capricornio, ¿no? ¿Capricornio qué es? Pues La cabra, cimarrón. sí, el cimarrón, exactamente, un chivo, ¿no? Y este Capricornio, pues trae la fuerza de ese momento y es como se representaba básicamente. Entonces, nada más cuando la religión católica, bueno, cristiana en ese momento, ni siquiera tenía variantes, digamos, empieza a tratar de eliminar a los paganos. Acuérdate que los vikingos eran paganos en la época que el cristianismo ya estaba bastante establecido en Europa. Entonces había que, pues, todo lo que fuera pagano, todos los seres, deidades y demás, pues había que eliminarlos. Y sobre todo los que estaban más feos. Pues Baphomet está bastante feito. Ajá. Pero Baphomet es mucho más antiguo, obviamente. Pero pues ahí viene. Esa es de ahí viene la imagen del diablo, ¿no? Pero realmente es un dios que representa la fertilidad, que representa la resiliencia a un medio ambiente duro, pero que te está haciendo la promesa de que ya viene la primavera. Entonces no es malo tampoco, pero se pervirtió, ¿no? Para conseguir lo que se necesitaba, ¿no? Que es asustar. Y después, pues, muy apropiado poderlo utilizar para asustar a los niños. Claro. Para que no puedan dormir en las noches y esperan que les salga ahí No, y los niños y los adultos y todo, o sea, el miedo, manipulaban a la gente con el miedo y cualquier cosa que generara miedo, pues lo mezclaban con pues con el diablo, ¿no? También, ¿te acuerdas que te dije que en cierta época, cuando estaba el matriarcado, una manera de quitarle poder a la mujer se comentó algo así de que ella tenía hijos y salía un hijo muy tremendo, muy así, inaguantable. Pero pues así son todos, o sea, así, no sé, o sea, es normal que sean tremendos, pues son niños, ¿no? Sí. Pero pues hay unos más insoportables que otros. Entonces el hombre nada más se dedicaba a pues hacer a fertilizar a la mujer, y la mujer tenía el matriarcado y tenía el poder, y la mujer era curandera, la mujer era administradora, o sea, tenía... Que administraba casi como quien dice el pueblo, exactamente, las casas. La mujer tenía el poder y el hombre no le gustaba ese papel que nada más era proveedor. Él iba a trabajar, traía la comida y ya la mujer se encargaba de todo lo demás. Ella quería reproducirse, pues él venía y hacía lo que tenía que hacer. Y entonces, pues empieza el hombre a querer participar más en esto de la sociedad. Entonces, como que empiezan a decir que algún niño que nació pues era demasiado tremendo y todo, y que se lo iban a quitar de encima porque era peligroso para el matriarcado y todo eso. Entonces se lo llevan y luego hacen la historia de que ese niño se fue y que era malo y bla, bla, bla. Entonces empiezan a generar miedo, el hombre empieza a tener una mayor participación porque se vuelve protector del clan.
Y obviamente esto está sucediendo porque está cambiando la sociedad humana, sí, claro, de ser nómadas ajá, a ya quedarse establecidos. ajá, Entonces el hombre ya exactamente, no se iba como antes ya no una se semana iba, completa, sino que ya está ahí tiempo completo exactamente. cultivando la tierra o cuidando los Exacto, animales. entonces ya se empieza a quedar más en el área, se empieza a ser más Ujú. protector, entonces, pero protección de quién, entonces empiezan a inventar de que hay alguien afuera, un niño malo, que se hizo tremendamente malo y todo, y que se vuelve así como una amenaza, y el hombre empieza a quitarle ese poder del matriarcado a la mujer, y empieza a tener más poder y empieza a tener más control, y poco a poco fueron desechando, o sea, no necesariamente decían que ese niño se había vuelto el diablo, pero dan a entender de que, Ujú. de que Sí, se porque vuelve. era un hecho de que afuera de cada sociedad humana, o sea, vamos a decir que había un pueblito, una comunidad que estaban ya cultivando su tierra y todo eso. Había otros que no estaban haciendo nada de esto, les estaba yendo muy mal, iban y atacaban a los otros, mataban, violaban, robaban, ¿no? Obviamente. Entonces, el papel del hombre se tiene que empezar a hacer más importante porque ya se convierte realmente en un protector. Al punto que a lo mejor si el mundo era tan violento, la mujer agarra y Sí. entrega, ¿no?, este poder al hombre, Ajá. con tal de que el hombre agarre y diga yo protejo, ¿no? Sí, porque obviamente la figura masculina siempre tiene más poder físico, fuerza física, pues que la mujer, ¿no? La mujer se vuelve algo vulnerable cuando se está reproduciendo y tiene bebés. Y en un mundo violento, ajá, la fuerza física tiene más valor, ¿no? Ajá, exactamente. Digo, no quiere decir que tener hijos no tiene su valor, tiene muchísimo valor, porque si no hay hijos, pues no hay comunidad y pues ya mejor cerramos el changarro, ¿no? Otra cosa es curar, o sea, el poder de curar, de administrar los bienes y todo eso, todo es primordial. Sin embargo, no tienes nada si no tienes seguridad. Entonces, a lo mejor ahí, tanto el hombre quitó como la mujer entregó. Y quién sabe cómo pasó, porque no hay registro de esto, pero no hay. El caso es que pasó lo que pasó. Sí, eso pasó. O sea, y ya estamos hablando ahí de la energía femenina y la energía masculina, que Otra después vez la dualidad, pero luego vamos a tener un programa de esto porque está súper interesante, ¿no? ¿Qué es cada una de ellas? Pero vamos a volver con el diablo. Sí, ahora, ¿cuál es el otro nombre del diablo? Pues, ya sabemos que Lucifer, el chamuco. Sí, pero está el otro, el clásico. Satanás. También está. Vete para atrás, Satanás. ¿Hay uno con B? Pues realmente Satanás es el nombre que se usa, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia se menciona a Baal, está Baphomet, está Moloch, bueno, están otros, pero te decía pero estos más que el diablo eran como otros dioses, eran dioses de los cananeos, eran dioses de los pueblos que estaban al lado de los israelitas y todo eso, y no se veían como Satanás, nunca se mencionan como tales, se mencionan con su nombre, así como Yahweh era Yahweh, Baal era Baal, Moloch era Moloch, Dagón era Dagón, ¿no? Dagón venía desde Asiria, ¿no? El hombre pez. Pero bueno, que es el que tiene la mitra, que es igualita que la que usa el Papa, Dios santo. Pero bueno, pasando al tema, pues Satanás, ¿no? Sí. Y en hebreo, Satanás se dice Hashatán, ¿no? Y lo que significa, ¿te acuerdas lo que te dije que significa? Me encanta. El adversario, ¿no? Y en términos cabalísticos, el adversario, Hashatán, Satanás, no es uno ni otro, sino nuestro viejo conocido, el ego. No los bloquecitos del ego, el ego. El adversario es para nosotros, dentro de nosotros, reside en cada uno de nosotros. Y es con el que se pelea uno, ¿no? Si quieres que tu alma se exprese, con quien se va a tener que enfrentar, es con el ego. Claro, y es esa oscuridad que todos tenemos. Exacto. Es donde te digo, el ego tiene sometida a la conciencia. Exactamente.
Entonces la lucha es interna, no es allá afuera. Exacto. No está... No hay seres ahí míticos peleándose por el control de nuestra alma y entonces chuparnos a un lugar oscuro y negro. Exacto. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la decisión, como dicen, ¿a qué lobo vas a alimentar? Ajá. Entonces, es ahí, pues. Y acuérdense que como lo que tú crees es. Entonces, si tú estás... Porque también hay muchas personas que en lugar de irse, por ejemplo, a adorar a Dios, adoran al diablo. Pero, ¿por qué? O sea, no, la verdad es que no entiendo, pero ¿quién puede creer que si Dios universal creó todo lo creó, y creó la oscuridad, porque da la opción de la oscuridad, y de ahí viene a desarrollarse todo esto, eso es más poderoso que el Todopoderoso? ¿A quién se le ocurre? Sí, ¿no? O sea, no, la verdad es que no lo entiendo. O sea, te estás yendo... Hay niveles, ¿no? Ajá, sí. Hay niveles y ya dejamos bien claro eso. Entonces, como hemos visto, pues los Anunnakis eran como unos semidioses, les dábamos en nosotros el poder porque pues eran más que nosotros, traían naves y bla, bla, bla. Entonces eran semidioses, pero a los Anunnakis también los creó el Dios universal. Entonces están abajo del Dios universal. Sí. Entonces, obviamente el diablo está acá abajito, el Dios Todopoderoso está acá arriba. Entonces no entiendo por qué pedirle al de abajito si puedes pedirle al de arriba. Sí, pero ahí es porque nuevamente es lo que crees. Es y crees que hay un ser, ¿no? Que hay un ser, pero no, o sea, no existe semejante ser. En la Biblia nunca se habla de que hay alguien encargado en un lugar oscuro para que esté el otro. No, o sea, y Lucifer supuestamente es aventado a la tierra y a vivir en los dominios como de un inframundo y todo eso. Pero puede estar hablando de las Sefirot y que está viviendo en otra dimensión de baja densidad, una cosa así, pero yo la verdad es que no sé, pero lo que sí sé es que realmente nuestro adversario, el verdadero, es el ego. Ese es con el que tenemos que batallar y ese es con el que podemos pelear, así como Israel, o sea, Jacob, cuando luchó con el ángel, ¿no? Probablemente metafóricamente, porque no me acuerdo bien qué dijo mi maestro de Cabalas al respecto, pero creo que con lo que estaba peleando era consigo mismo. O sea, con tu propia oscuridad. Con tu oscuridad, exactamente. Que en este caso era un ángel, viene ahí, para que lo veas como un ser muy poderoso y demás. Pero que tu propia oscuridad puede ser muy poderosa si tú la alimentas. Sí, pero en este caso, pues Israel supuestamente era un buen hombre y lo que quieras, pero ahí era elevar su conciencia. Y entonces para elevar la conciencia tuvo que pelear consigo mismo, con sus miedos, porque los miedos se ven gigantes. O sea, cuando tienes miedo de verdad, no cositas, no es ni mellito, miedito, no, es mello del bueno, ¿no? Entonces es con lo que tuvo que pelear, con sus miedos, inseguridades, todo eso representados por este ángel, y emergió victorioso. Y entonces ya recibió las bendiciones de Dios, o sea, las bendiciones del Espíritu. Entonces su espíritu se pudo expresar y ya él pudo hacer lo que pudo hacer, que se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, o sea, padre de todos los israelitas. Y de ahí viene toda la historia. Pero entonces es el ego el principal adversario, es al que debemos de llevar a la luz. Y ¿qué otra cosa podemos decir al respecto? Pues es que, o sea, es bastante complicado y es muy fácil a la vez. O sea, si dices, ok, no estoy luchando nada contra allá afuera, estoy luchando contra algo mío, interno. Primero tenemos que estar de acuerdo y tenemos que reconocer que todos tenemos una parte oscura en nuestro ser. O sea, lo tenemos allá adentro.
aunque digamos no La es que, necesitamos, de hecho. claro, la necesitamos porque es la única manera en que vamos a crecer. Entonces, pero tenemos que identificar cuál es esa parte oscura que tenemos. Tenemos que identificarla para poderla trabajar, como todo, crear conciencia de ello. Conócete a ti mismo. Exactamente. Entonces tenemos que conocernos porque nosotros tenemos nuestras propias limitaciones y lo sabemos muy bien. Acuérdense que el ego se puede presentar de diferentes maneras y los pretextos es una de esas maneras, ¿no? O sea, siempre podemos tener un pretexto para no hacer algo. Y sabemos que lo tenemos que hacer, pero sacamos los pretextos y tenemos que luchar contra eso. Y ahí vamos avanzando un pasito, poco a poco, nuestros miedos. Porque al final el mensaje de todo esto es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, primero, ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices? Siendo originales, siendo lo que realmente somos. Tienes que quitarte el miedo. Tienes que quitarte el miedo para eso. El miedo no te va a dejar ser feliz. Entonces, tienes que luchar con tu ego. Exacto. Entonces, todas esas dudas que tenemos es miedo. Todas las dudas. ¿Qué más podemos tener? O sea, todos los miedos, o sea, que estuvimos platicando. Las inseguridades. Enojo, coraje. Exactamente. Entonces, esa es nuestra parte oscura. Si lo identificamos así, esa es nuestra parte oscura. Ese es el diablo que tenemos dentro de nosotros, pues. Es la falta de luz. Como le dice Dios a esa alma. O sea, para que te conozcas que eres, tienes que ser lo que no eres. Y cuando seas lo que no eres, vas a ver lo que sí eres. O sea, está complicado, pero no es... O sea, se entiende, pues, y se me hace un ejemplo muy bonito, el de la lucecita esa de la... Sí, de la vela. De la vela. Cómo una vela en una habitación oscura se convierte en todo, ¿no? O sea, porque es el punto focal de luz. Pero si ponemos la velita así enfrente del sol, pues vamos a ver que no es nada. Se pierde entre tanta luz. Entonces, eso es lo que somos nosotros, pues somos esa velita, pero traemos esa oscuridad adentro. Entonces, y no tenemos que tener miedo el reconocer que tenemos una oscuridad adentro. Y de hecho la necesitamos. Por ejemplo, uno puede ser una persona buenísima, onda, budista incluso, y que no, o jainista, no matas ni una mosca ni un mosco, que aliméntate de mí. Pero, por ejemplo, si de repente la vida de tu familia está en peligro por una persona, de ahí, de esa oscuridad es donde puedes sacar la fuerza para defender y incluso lastimar a la otra persona, lastimarla al punto de que deja de respirar, por ejemplo. Entonces, ahí estaría siendo útil esa oscuridad para una situación como esa, ¿no? Sí, lo puedes ver así, pero por ejemplo... Mira, estoy pensando en que Jesucristo, que dices es la persona más pura que ha estado aquí. ¿Qué hiciste? Pues lo de que le pegan una cachetada y da el otro cachete para que le peguen. No, Jesucristo, que es la persona más pura que hemos conocido aquí en el planeta. A Jesucristo se le aparece el diablo tentándolo. Para que en el desierto, exactamente, pero si te pones a pensar, no se le apareció el diablo en sí, era su propio ego que le decía, hey, sal corriendo de aquí, sálvate, sálvate y vámonos. Pélale. Exacto, entonces hasta Jesucristo tenía su propia oscuridad. Así y luchó contra ella para seguir con el camino que él y su alma habían decidido, porque era un iluminado y él venía a enseñar ese camino a muchas personas. Entonces, él luchó contra su propio ego, contra su propia oscuridad. Pues no se le apareció el diablo ni nada. No. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo a diario también, luchando contra nosotros mismos
para seguir el camino que nosotros hemos decidido, nuestra alma ha decidido, ¿no? Que a veces el camino que nuestra alma decidió, nosotros no somos congruentes con lo que ella decidió porque no lo escuchamos. Sí. Y nos dejamos ir por el flow de la vida diaria. De la vida diaria, del medio ambiente, de todo lo que nos rodea. Y a veces me pregunto yo, ¿estamos viviendo o estamos simplemente sobreviviendo? De normal es sobrevivir. Todos estamos sobreviviendo, hasta que estamos conscientes de lo que es la vida, es cuando realmente vamos a vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? Pues viviendo felices, haciendo lo que nuestra pasión, viviendo en el momento presente. Algo muy curioso, ¿sabes qué? Los niños viven en el momento presente más o menos hasta los 7 años. Sí, 7, 8 años, que es cuando ya se asentaron bien las heridas de la infancia y el ego ya entra con todo su power. Exactamente. Entonces, porque si se ponen a analizar los niños, el niño cuando tiene hambre pide comida y come y se sacia. Se ríe y no creo que esté pensando el niño, ay, mañana me van a volver a hacer reír. No, está ahí en ese momento riéndose, o en ese momento está llorando, o en ese momento está haciendo una pataleta tremenda, pero en ese momento no está pensando en que mañana voy a hacer otra pataleta para conseguir lo que quiero, etcétera. Entonces, de esa manera es como nosotros deberíamos de vivir, solo en el presente y no estar pensando tanto en otras cosas. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de los niños? ¿Te acuerdas? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y que si yo no soy cristiano, entonces pues no recuerdo bien, pero creo que él dijo algo así como que si todos pudiéramos ser como niños, estaríamos en el reino de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que se trata. Eso es lo que nos está diciendo. Ajá, exacto. O sea, ¿por qué? Porque los niños viven en el presente, justamente en el momento. Y ese es el reino de los cielos. O sea, ahí es el reino de los cielos. Que es vivir el momento presente. Qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bien bonito. Pero sí, si ponemos esa frase, entonces dices, el reino de los cielos está en el presente y en el momento. Entonces, cuando tú no estás en el presente y en el momento, cuando tú estás pensando en el futuro o estás pensando en el pasado, entonces, ¿dónde está la dualidad del reino de los cielos? Ahí está. Ahí está la dualidad. No quiere decir que estés viviendo en el infierno, pero no estás en el reino de los cielos. Entonces, todo eso si lo analizamos, decimos, ok, yo quiero estar en el cielo, entonces estate en el presente, vive el momento, disfruta el momento, saboréalo, lo que vívelo. Tienes en este momento. Exactamente. Porque regresas al pasado y solamente está la depresión de lo que dejaste pasar o de lo que no hiciste o de lo que hiciste mal, entre comillas, ¿no? Porque como bien salió la sabiduría de Deadpool y Wolverine. Sí. Fue a ver la película 2 veces porque, wow, tenía que llevar a mi hija. Sí, claro. A mis hijas. Está muy padre, pero pues a mí me gusta más Doctor Strange. También me encantan los multiversos, pero bueno. Rancheros. Bueno, entonces, ¿qué dijo la gran sabiduría de...? Sí, pues al final, cuando están en que ya se va a acabar la película, ya sale el actor, ¿cómo se llama? Hugh... sí, el Wolverine. ¿Cómo se llama el actor? Hackman. Gene Hackman. No, ese es otro. Hughman. Sí. Bueno, ese, ya saben. Wolverine. Wolverine. Sí. ¿No? Que está ahí con el torso desnudo, por supuesto, y que están todas la gente así. Está mayor, y mis respetos. Pero bueno, agarra y sale la encargada de la autoridad del espacio-tiempo, que quién sabe qué, y le dice... Sí. No, pues es que como premio no le podemos hacer que se regrese al pasado su línea de tiempo para que no se mueran sus amigos y que entonces pues él pueda ser feliz. Y le dice ella, bueno, lo que pasa es que si hacemos eso ya no tienes a este Wolverine que acaba de salvar tu línea de tiempo, porque lo que le pasó
lo llevó a crecer y ser quien es, y Él es lo que tú necesitabas para salvar tu mundo. Entonces, si lo pides, todo se deshace. Todo ¿no? cambia. Entonces, ¿para qué queremos cambiar las cosas? En el caso... Primero no podemos. Exactamente. Para empezar, no podemos. No podemos. Pero lo que somos hoy es gracias a lo que fuimos y vivimos. Entonces, siempre vamos a dar gracias por todo, porque la verdad es que, pues, hoy es la mejor versión de mí misma. Entonces, pues eso está bien. Entonces llega la aceptación, porque mal que bien, pues ahí vas. Pero el chiste no es que vayas sobreviviendo, o sea, mejor vamos viviendo. Sí. Y tenemos que aceptar esa dualidad, tenemos que aceptar esa oscuridad que nosotros tenemos. Eso es muy, muy importante, porque no nos podemos negar a una realidad. Y eso existe, todos sabemos, así que no me vengan con cuentos, no me digan yo siempre soy buena. No, a veces nos pasan unos pensamientos tremendos en la cabeza que dices, a la torre, podría ser una película de esto. Y sería de terror. Sí, claro, seguramente, pero ahí es donde está nuestra decisión. Está la decisión y pues se supone que todos, por lo menos yo sí, supongo que tú también, queremos crecer espiritualmente y queremos avanzar y queremos conocer. Entonces, para conocer no nos debemos de asustar de las cosas que existen, pero a lo mejor sí tenemos que averiguar un poquito de dónde vienen y por qué se generan así. No nos podemos quedar con una sola versión de las cosas. Hay muchas razones para que las cosas sean como son, muchas explicaciones, y lo que no tiene explicación, pues vamos a creer un poquito, vamos a creer un poquito en el universo y en esos poderes mayores que luego no nos alcanza el entendimiento. Para nosotros es demasiado. Te decía ahora en la tarde que, o sea, yo siento que el Dios universal, hay un Dios universal, pero ese Dios se ha ido, ¿cómo te dije? ¿Qué palabra te dije? Desdoblando. Desdoblando. Ese Dios se fue desdoblando, creando dioses abajo, pero es un solo poderoso y se ha desdoblado, porque es verdad que si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿cómo puede ser que el Dios tenga esa oscuridad? Exacto. Entonces, como diría mi nieta Lea, entonces quiere decir que el Dios universal sí es puro amor, pero al quererse conocer, hace estos desdoblamientos donde crea ciertas... dioses, pero con ciertos matices, con ciertos matices de identidad o con pequeña, tal vez, oscuridad y todo, porque si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, probablemente no seamos a imagen y semejanza, del gran Dios, del único, no, number one, pero sí de otro que tiene esos matices y que está jugando con toda esta Matrix, ¿no? Sí, porque para crear el ego tienes que entender cómo funciona el asunto. O sea, imagínate, Dios que tenga miedo. O sea, Dios es amor. Dios el principal es puro amor. ¿Cómo vas a saber lo que es el miedo si está lleno de amor? No puede. Exacto. Es imposible. Exacto. Entonces, al él querer conocerse y expandirse, entonces se expande, crea a otros dioses de menor nivel. Que a su vez crean a otros. Que a otros, de menor nivel, exactamente. Que a su vez crean a otros y así. Y así, entonces sí hay muchos dioses. Hay un Dios absoluto, pero hay otros dioses de bajo nivel. Que son hijos del Dios, que expresión son, del Dios. Exacto, y nosotros estamos no tanto, todavía hay más abajo. ¿Habrá? Sí, entonces está un nivel más abajo. O sea, si ves el árbol de la vida de la Cábala,
O sea, ves que hay niveles más bajos, ¿no? Ahorita podemos hacer un programa del árbol, de los árboles de la vida, porque hay varios, ¿no? Ok, los mayas, los náhuatl, vamos a hacer un programa de eso porque ese es otro tema. Sí, pero es cierto, no somos el nivel más bajo, pero sí estamos bastante densos aquí, ¿no? Sí. Entonces, la idea es ir subiendo poco a poco, ir elevando esa... exactamente, entonces... Pero para eso no podemos seguir viviendo en automático. Uh-huh. Para eso tenemos que crear conciencia. Para eso tenemos que investigar un poquito más, tenemos que buscarle. Sí. Y está bien, uh-huh. Está bien buscar, porque entre más buscas, más te das cuenta que no sabes nada. Sí, por ejemplo, leer o intentar leer la doctrina secreta de Madame Elena Blavatsky, por ejemplo. Ahí viene tanta información, o sea, te dice, a mí que me encantan tanto los símbolos, uh-huh. ¿no? Y, por ejemplo, tengo una fijación con el número 7, ¿no? Uh-huh. Porque en la creación el número 7 es el número de la perfección, y yo de, ay, qué padre, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ustedes sabían qué significa el 666, ¿verdad? O sea, siempre nos dijeron que Damián y que el anticristo y que quién sabe eso qué. Viene de Hollywood, ¿no? Obviamente. O sea, que Hollywood no ha ayudado mucho para que este mundo esté bien. Y obviamente el catecismo que nos dieron, pues nunca nos hablan de todo lo horrible que va a pasar y nunca te hablan de los simbolismos, ¿no? Uh-huh. Y 6 es el número del ser humano. Entonces, 666 significa... Son triatres. 3 veces, o sea, una trinidad humana. Eso quiere decir que la desgracia viene del mismo humano, simplemente está reincidiendo en mencionarnos que viene del humano, o sea, del ego, ¿no? Uh-huh. Es como cuando se termina una oración y dices amén, 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 3 veces, porque estás haciendo la triada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, 7 es el número sagrado. Entonces, pero uno pensaría, no, pues viene del judaísmo. Al 7º día Dios descansó. Uh-huh. No, pero resulta que, por ejemplo, entre los tibetanos, el Dalai Lama tiene un sombrerito, se llama mitra, creo, y tiene 7 muescas, que representan 7 encarnaciones de los Budas, ¿no? Luego, Brahma, uno de los más grandes dioses del hinduismo, tiene 7 rayos en su cabeza, ¿no? Y es seguido por 7 seres que están montados en 7 como carros especiales, ¿no? Carrozas espaciales, ¿no? Y así te vas, entonces el 7 vuelve a salir en muchos lugares, no nada más en el judaísmo y cristianismo, ¿no? Entonces siempre hay mucha simbología y en libros como ese tú encuentras y te lo va poniendo en su lugar, mira. Y aquí están esto, y vamos a hablar de quién sabe qué, aquí podemos hablar, y vamos a hablar de todas las religiones, egipcias, chinas, todo. Uh-huh. Entonces, es mucha la información, y si te das el derecho, porque es darte un derecho, decir, yo quiero leer eso, ¿no? Uh-huh. Y quiero aprender de eso, te puedes asombrar muchísimo, y el mundo se vuelve, el momento que yo me di ese permiso, el mundo se hizo más grande. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que supongo que también puede dar flojera. Uh-huh. Puede dar flojera ponerte a leer, investigar, etcétera. Pero creo que no hay manera de crecer si uno no busca. Uh-huh. Entonces te tienes que volver un buscador, pero cuando te vuelves buscador, te das cuenta de que exactamente uh-huh. es tan inmenso, y entre más buscas, más grande se hace este mundo, este universo. El universo se hace demasiado grande, y luego... Y el universo dentro de ti se expande también. Sí, exactamente, o sea, te das cuenta de que yo solo sé que no sé nada, uh-huh. y cada vez que investigo más me doy cuenta que sé menos. Ajá. Pero es muy bonito. Pero ya sabes algo. Exacto, ya sé algo, pero cada vez sé menos, porque cada vez hay más que por allá
Y es una cosa increíble y es muy bonito porque te das cuenta que los dramas que vivimos a diario aquí en el mundo terrenal, pues te das cuenta que no tienen importancia. No tienen importancia. O sea, duelen, obviamente duelen y tienes que salir adelante con tus problemas y todo, pero te das cuenta de que no. Son niños. Exactamente. Entonces, esto es lo padre de todo esto y de esta locura, porque cualquiera que nos esté escuchando va a decir, no, hombre, estos están re locos. Hablan de Jesucristo, hablan de Dios, hablan de muchos dioses, hablan de los egipcios, porque todo está ligado. Todo está súper mezclado y enredado. Sí. Todo está junto con pegado. Exacto, pero es muy interesante, y pues ojalá les estén gustando estos podcasts que hacemos. O por lo menos que se diviertan. Claro, que se rían de nosotros, que digan ese par de locos que se ponen ahí a hablar como locos. No, pues está bien, sí, somos un par de locos que estamos encantados con esto y nos sentimos tan bien al hablar de estos temas, porque al final, y a pesar de, por ejemplo, que hoy hablamos del diablo, que dirían, no, ya están hablando estos de Satanás, estamos hablando de Dios. Y entre más hablemos de Dios, o sea, yo me siento muy bien, tú te sientes muy bien, ya en la parte interna del cuerpo se siente una vibración diferente, se siente una vibración y son esas vibraciones las que estamos buscando para mejorar el mundo. Entonces, si esta es mi manera personal de subir mi vibración para estar bien con el mundo y vivir mejor, pues yo voy a seguir haciendo esto y pues mientras me sigas acompañando, pues yo encantada. Entonces, pues esperamos que estas pláticas les interesen a alguien, a alguna persona ahí en el mundo, con una persona que nos escuche. Yo sigo este par de locos, yo lo sigo. Entonces, pues aquí dejamos este podcast, no sé si quieras agregar algo. No, yo creo que todavía vamos a expandir toda esta información, se vuelve hasta repetitiva, ¿no? Porque estamos hablando del ego otra vez y de Hashatán, pero es porque es necesario, ¿no? Y así vamos a seguir con temas similares más adelante. Claro, porque como les decimos, todo está ligado. Todo está junto con pegado. Exacto, y al final todo está dentro de nosotros y es una especie de autoconocimiento para ver cómo podemos mejorar. Entonces, pues vamos a seguir esto en este podcast de Mi Diario Caminar. Y recuerden, yo soy Adriana. Diego. Y si les gusta, por favor, pues para que nos apoyen y para que compartan. Y si tienen algún comentario, algo que quieran agregar, pues nosotros con mucho gusto los vamos a leer. Y bueno, pues nos vamos a ver en el próximo con otro tema también muy interesante. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias. Amor y paz. All you need is love.